בשמחו, בשמחת תורה, שישו בשמחו, בשמחת תורה. Regocíjate y alégrate en simchat Torah. Regocíjate y alégrate en simchat Torah. Sin shalom, Tova ubracha, Chaim chen v'chesed, Rachamim aleinu ve'al kol Yisrael Mecha. Sin shalom, Tova ubracha, Chaim chen v'chesed, Rachamim aleinu ve'al kol Yisrael Mecha. Arheinu Avinu kulanu kecha beor panecha, ki beor panecha נתת לנו יהוה אלוהינו תורה חיים ואחווה חסד. אחינו אבינו כולנו ככה באור פניך, כי באור פניך נתת לנו יהוה אלוהינו תורה חיים ואחווה חסד. שים שלום, שים שלום, שים שלום, שלום, שלום. שים שלום, שים שלום, שים שלום, שלום, שלום. תראי שלום, trai shalom, bondade e bendición, vida y favor, benevolencia y perdón sobre nosotros, sobre tu pueblo Israel. Trai shalom, trai shalom, bondade y bendición, vida y favor, benevolencia y perdón sobre nosotros, sobre tu pueblo Israel. Bendícenos, Padre nuestro, a todos nosotros como un ejemplo, con el resplandor de tu rostro nos diste. Familia, un fuerte abrazo a todos. Gracias por conectarse, gracias por estar con nosotros. A nuestra familia en la Emuná, a nuestra familia también en la sangre. Qué bueno que estén ustedes. Que el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob nos dé sabiduría. Él es quien provoca el ensanchamiento, Él es quien afirma, Él es quien posiciona. Y en el reino de los cielos no es de quien quiere, no es de quien quiere, sino de quien alcanza misericordia y a quien Dios establece. Y en esa confianza, en esa fe nos depositamos, creyendo en lo que hace el Padre, no aspirando a cosa alguna, sino
a lo que exclusivamente el Padre ha determinado para nosotros, para este tiempo, para esta casa, para nuestras vidas, para sus vidas. Que el Dios Todopoderoso nos conecte con el diseño, con la misión que debemos cumplir todos y cada uno de nosotros, porque solamente cuando hacemos la misión que nos encomienda el Padre, ahí hay bendición. Que el manto de favor, de misericordia del abacados esté con nosotros, con la fidelidad que mostramos al pacto, al compromiso hecho cuando le conocimos al Señor, de servirle, de proclamar su nombre entre las naciones, de proclamar la grandeza, de proclamar el amor que debemos tener al Rey, de cumplir todas las promesas, todos los compromisos que tenemos ante el Padre. Y en esta semana que estamos hablando de fidelidad, hemos estudiado la fidelidad hacia el Padre, fidelidad a las autoridades, y hoy vamos a meditar en la reflexión diaria de Torah, en la porción diaria, acerca de la fidelidad al pacto conyugal, que con el aumento de la sociedad moderna, del humanismo, de los derechos humanos, feminismo, etcétera, etcétera, se ha perdido la noción del pacto conyugal y ya no hay el concepto de pacto conyugal. Se lo ha hecho equivalente a un contrato en que se lo puede romper, pero el Padre exige y determina fidelidad al pacto conyugal. Y hoy vamos a hacer la meditación con respecto al pacto conyugal. Amada familia, nuevamente Shalom, un fuerte abrazo y esta meditación que sea tanto para solteros, tanto para casados y para los solteros también para que se preparen y tengan noción de lo que significa el pacto, que tengan noción realmente de qué implica unir la vida a una persona y más si son creyentes que sepan cuál es el diseño, cuál es el propósito para el cual el abacados los estableció como pareja y cuál es el propósito del Padre para que trasciendan el tiempo. Vamos, por favor, al libro del profeta Malaquías, el capítulo 2, del versículo 10 al 16, y es un texto clave, y en base a este vamos a girar la enseñanza, la meditación del día de hoy. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué nos portamos deslealmente unos con otros, profanando el pacto de nuestros padres? Tenemos un solo Padre, tenemos un solo Dios. Dice, ¿por qué nos portamos deslealmente unos con otros? Ayer ya se habló de las autoridades, hoy vamos a hablar del pacto conyugal. Mañana estaremos hablando de la lealtad a uno mismo, que uno no debe venderse por ninguna causa. Y el día viernes estaremos hablando acerca de los padres y la lealtad. Miren, el Padre dice, si tienen un solo Padre, tienen un mismo Dios, ¿por qué nos portamos deslealmente los unos con los otros? El amigo con el amigo, el hermano con el hermano, el aprendiz contra el maestro, el oyente contra el enseñador, el padre con los hijos con los padres, la esposa con el esposo y viceversa, con las autoridades, con el jefe del trabajo, con el jefe de la institución educativa, con el pastor de la congregación. ¿Por qué nos portamos deslealmente si solo tenemos un solo Padre? Luego vamos a analizar en la palabra esto desleal. En otras versiones está menospreciar. Ya vamos a ver, porque estoy leyendo la traducción, la Biblia, la versión de las Américas. Deslealmente ha obrado Judá y una abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén. Pues Judá ha profanado el santuario del Señor que él ama y se ha casado con la hija de un Dios extraño. Deslealtad entre hermanos y luego deslealtad con el Padre, deslealtad a dar a la generación a gente impía que no conoce del Señor. Hijos de creyentes entrando en pacto, en matrimonios, etcétera, etcétera, con gente no creyente, entregan sus hijos a dioses extraños, dice, y así actúan ustedes deslealmente contra el Señor. Escuchemos. Versículo 2, escuche. Que el Señor extermine, escuche, que el Señor extermine desde las tiendas de Jacob al hombre que hace esto, sea testigo o defensor, aunque presente una ofrenda al Señor de los ejércitos.
Y esta otra cosa 6, cubrís del altar del Señor con lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de vuestra mano. El Padre dice, exterminado sea aquel que se presta para ser desleal, sea testigo defensor, aunque presente ofrenda, aunque presente alabanza, adoración, se dé 4 trampolines, ayune 21 días, Él no va a aceptar esa ofrenda. Dice, yo no miraré con agrado eso. Si solamente el postarse deslealmente los unos con los otros, habiendo un solo Dios, un solo Padre, al dar a los hijos en yugo desigual para que ofrezcan incienso, oración, alabanza a dioses extraños, es decir, en otros sistemas religiosos que están apartados de la Torá, dice que Él no mirará esa ofrenda, más bien ese hombre será exterminado. Y dice, ustedes creen en el versículo 13, que con llantos, con lágrimas, dice, Él no mira su ofrenda y ya no le acepta con agrado, porque están actuando deslealmente. Deslealmente con Dios, deslealmente con sus autoridades, deslealmente con su hermano. Yo no aceptaré su ofrenda, así vengan con llantos, con lágrimas, así den saltos de júbilo, de gozo, etcétera, etcétera, así vengan con la mejor iluminación, con la mejor instrumentación. Yo no aceptaré eso porque son desleales. Cuán importante, amada familia, es que entendamos el concepto de lealtad. El pastor está diciendo eso contra mí, yo sé clarito que está diciendo contra mí, sí. Pero, ¿por qué hablamos de lealtad? Porque Sukkot es lealtad. Solamente van a estar dentro los leales, no van a estar los desleales. Porque la fiesta es para la lealtad, para la novia, que es fiel, que es virgen, pura, sin mancha, sin arruga, con sus vestiduras de lino fino, leales. Por eso es clave que entendamos el concepto de lealtad, de fidelidad, que son palabras sinónimas, para que nosotros entendamos lo que quiere el Padre. Es una demanda mucho más fuerte y hoy vamos a ver la postura del Padre respecto a la fidelidad, a la lealtad conyugal. Dice, yo no aceptaré la ofrenda. Versículo 14 dicen, ¿por qué? Pero si el Señor escucha un corazón contrito y humillado, pero eres desleal. Pero el Señor escucha a todo mundo, pero eres desleal, yo no escucho eso. Así está escrito. No se pelee contra mí, peleese contra el Padre. Él determinó esto. Esto habla por la boca del profeta Isaías. Yo no aceptaré eso. ¿Por qué? Escuchen. Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente. En otras versiones dice, contra quien traicionaste. Aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto, haga lo que haga, eso no vendrá, porque usted fue desleal con la mujer de su pacto, con su compañera. Y dice, actuaste deslealmente, traicionaste. ¿Quién viola el pacto conyugal? Quien viola el pacto con Dios es un traidor. Quien actúa deslealmente contra la autoridad, contra el hermano, contra el pastor, contra el jefe, etcétera, etcétera, ese es un traidor. Así está escrito. La palabra desleal también se puede traducir como traicionero. Escuchen, versículo 15, pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Prestad atención, dice que quien hace eso, traiciona a la mujer de su juventud, no tiene el Espíritu. Porque quien tiene el Espíritu busca descendencia para el Altísimo. Y quien traiciona el pacto busca descendencia para Satanás. Más claro no canta un gallo. Escuche, no seas desleal, no hagas traición, dice otra versión, con la mujer de tu juventud, porque yo repudio, yo detesto el divorcio, yo detesto el divorcio, dice el Señor Elohim de Israel. Y escuchen, y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Miren,
usted traiciona el pacto conyugal, traiciona a la mujer, al hombre de su juventud, dice, usted se cubre de iniquidad sus vestiduras. Usted ya no tiene vestiduras de gala, tiene vestiduras de iniquidad. Prestad atención pues a vuestro espíritu y no seáis desleales. Miren, aquí este texto habla de las varias líneas de deslealtad que hay, pero nos vamos a enfocar en este día acerca de la fidelidad al pacto conyugal. En la palabra, en todo lo que vimos, deslealmente, que otras versiones lo traduce como menospreciar, como traicionar, es la palabra hebrea bagad, y significa, se traduce como actuar en forma encubierta, traidor, desleal, saqueador, tratar engañosamente, traicionero, infiel, transgredir, transgresor, hombre infiel. El Padre no quiere que sean bagad. El Padre quiere que nosotros seamos amán, firmes como un clavo, fieles, que seamos fieles con la emuná que viene del cielo. Por eso es un don del Ruach. Varios términos para esta palabra desleales. Y el Padre dice, yo detesto el divorcio. No sean infieles con la mujer de su juventud. No sean traicioneros con la mujer de su pacto. ¿Cuántas veces por falta de instrucción hemos pecado? Hemos traicionado, hemos roto el pacto conyugal y nos hemos vestido de iniquidad. Y esa iniquidad es necesario limpiarla. Esa iniquidad es necesario que se haga restitución cuando se ha quebrantado el pacto. Y ya vamos a ver en qué condiciones se quiebra el pacto. Vamos a ver algunos ejemplos de esta palabra bagad, traición. En el Salmo 78, 57, pero se volvieron y obraron infielmente como sus padres, se desviaron como arco engañoso. Miren, aquí dice, obraron infielmente, bagad. En el Salmo 119, 158 dice, vi a los transgresores y me entristecí porque no guardaron tu palabra. Transgresor es la misma palabra bagad, es decir, traidor, desleal, infiel, traicionero. Vi a los traidores y me entristecí porque no guardaron su palabra. Vi a los que menospreciaron al Altísimo y me entristecí porque no guardaron su palabra. Proverbios 25, 19. La confianza en un hombre infiel, bagad, en tiempos de problemas es como un diente roto y un pie descoyuntado, es decir, no sirve para nada. Un infiel no es digno de confianza, porque el infiel traiciona la confianza, traiciona la comisión que se le entregó. El infiel muerde la mano de quien le da la comida. Y dice, y es peor que un diente roto o un pie torcido, un pie con contractura. Es decir, deja de cumplir la función que debe cumplir como un hombre de bien, como un hombre de honor, como un hombre de pacto. El desleal no tiene honor. Puede decir que tiene honor, pero sus obras, sus palabras demuestran totalmente lo contrario. Y nosotros debemos recuperar una mentalidad de honor, de gente que somos de honor, que antes se pudo cometer errores, pecado, pero cuando usted ya conoce los principios, cuando usted empieza a caminar en raíces hebreas, usted ya no puede seguir cometiendo esas mismas faltas, no puede seguir cometiendo esos mismos pecados. No lo debe hacer porque va a haber una demanda sobre su vida. Y miren, es como un diente roto, como un pie torcido, descoyunturado. No cumple la función. Terrible cosa es ser hallado delante del Padre desleal. Terrible cosa es ser desleal con el pacto conyugal. Isaías 24, 16, veamos la palabra como traicioneros.
¿En qué términos lo pone el profeta Isaías? Isaías 24:16. De lo postrero de la tierra oímos canciones, incluso gloria al justo. Pero dije, mi flaqueza, ay de mí. Los traicioneros, traficantes, han actuado traicioneramente. Sí, los traidores han actuado de manera muy traicionera. Con el becerro de oro eran traidores, eran infieles, pero daban cánticos al Padre. Alzaban brazos honrando a Dios, pero eran traidores porque se fueron tras imágenes, se fueron tras ídolos, violentaron la Torá. Y el Padre le dice, traidores, traicioneros, les dice traficantes. Miren la palabra esta, infiel, que en algunos casos le traducen como menospreciar, como traición también. Es una palabra muy fuerte para el Padre. Si Él menosprecia el repudio, menosprecia el divorcio, también menosprecia a quienes practican eso. Porque no es el acto, sino el corazón del hombre. Entonces alguien así se vuelve aborrecible delante del Padre. Porque no hay justificaciones, porque si se metió a un pacto usted tiene que honrarlo, y aquí es como en la milicia, si te metiste a soldado ahora tienes que aprender, pero es que no me comprende, eso era antes de que mire antes de, pero es que me hace tales cosas, eso era que mire antes de, ahora que ya entró, pues tiene que aguantarse, qué pena. Aquí en Casa de Reconciliación nunca fomentaremos el divorcio. Aprendimos los principios en el proceso de retorno a la raíz hebrea y nunca vamos a apoyar ningún tipo de divorcio. Buscamos la restauración de las personas para que se restaure la unidad conyugal. Eso sí. Pero nunca nosotros apoyaremos la separación, porque no podemos irnos en contra de algo que aborrece el Padre. Yo no quiero ser aborrecido por mi Padre. Él dice, yo aborrezco el repudio. No sean desleales, no hagan traición. Pero yo nunca le he traicionado a mi cónyuge. Veamos un ratito, veamos los niveles ahora de la infidelidad al pacto conyugal. Esos ojitos dormilones que tiene usted, si mira a hombre ajeno o mujer ajena, ya cometió adulterio. En Mateo 5, Yeshua dice, si tú miras a una mujer para codiciarla en tu corazón, ya adulteraste. Es decir, no es necesario el acto sexual, no es necesario el abrazo, la caricia. El hecho de que la codicie la mire ya tiene. Peor si es que le manda indirectas, peor si es que le manda insinuaciones. Usted ya es un traidor o es una traidora. Usted es un infiel al pacto conyugal, porque sus ojos, todo su ser debe estar determinado solamente para su cónyuge, y es algo en que nosotros debemos trabajar. Y Yeshua nos vino a poner una demanda altísima en cuanto a cumplimiento del pacto, en cuanto al tema del pacto conyugal. Así es que no piense que si usted no ha traicionado. E incluso usted que es soltero, si anda mirando a una mujer que el padre no le dio y esa mujer y el padre determinó que era para otro hombre, usted está cometiendo adulterio. Por eso usted debe siempre consultar al padre si es que es por esa línea o no. No puede usted coger en sus fuerzas. No puede coger porque tiene dinero, porque tiene unos bonitos ojos, porque el papá tiene plata. No, usted debe seguir la dirección del Padre Celestial. Porque escoger otra cosa que no le dio el Padre, primeramente desleal, porque eso es adulterio, está tomando algo que no le pertenece. Y segundo, yéndose en contra de la voluntad del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, y ahí también usted es infiel. Entonces no es solamente la parte sexual, la consumación de la parte sexual, solamente con mirarla o mirarle, usted ya está. ¿Sabe cuándo también usted es desleal al pacto? Cuando usted piensa en dejar a su cónyuge, está maquinando cómo irse. Ya no le aguanto, ya no le soporto, ya no puedo. Me acuerdo de mi novia que tenía 3 años y voy a volver con ella. Traidor, traidora, infiel al pacto. Ahí está usted traicionando el pacto. Ahí está usted siendo infiel, porque en el mundo espiritual ya está moviéndose eso. Entonces no es cosa simple, debemos aprender a mantenernos firmes, sin un paso atrás, igual que el compromiso que tenemos con el Dios Altísimo, también con nuestro cónyuge.
Que hay problemas, todos los matrimonios tienen problemas, tienen diferencias. Hay que tratar de solucionarlos, que hay enojo, que hay ira, dolor, etcétera, etcétera. Es cierto. Pero eso no es justificativo para romper un pacto conyugal, ni por idea, porque usted se convierte en traidor. Yo aborrezco el repudio. Yo no quiero que sean desleales con la mujer, con el hombre de su juventud, con el hombre que usted tiene pacto, con el hombre que usted engendró, procreó hijos, con el hombre que usted tiene descendencia, con la mujer que usted tiene descendencia. No sea infame, no sea desleal contra el pacto, solucione. Que necesita ayuda, necesita un proceso de restauración, está muy bien, pero busque una ayuda que restaure a esa persona. Cada caso se analiza, a veces es necesaria una separación temporal hasta que haya restauración, pero una separación temporal no implica divorcio, porque hay casos que necesitan administrarse, porque puede estar corriendo peligro la vida, ¿verdad? Entonces hay que revisar bien, pero usted no sabe las cosas que me ha hecho, pero ¿para qué se casó entonces? ¿Quién le mandó? No escuchó el consejo de sus padres, no escuchó el consejo de su pastor, ni siquiera le escuchó a su pastor ni le pidió consulta. Y ahora quiere abandonar. No. Ahora usted tiene que mantenerse firme y ser leal al pacto, porque estamos estudiando. Malaquías 2 dice que el Padre aborrece eso, y quien está haciendo eso se viste de iniquidad. Y dice: si vienen a presentarme ustedes a mi ofrenda, yo no voy a recibir porque son desleales. No puede estar usted pensando y imaginándose con otras personas, recordando otras personas y estando con su cónyuge al lado. Debemos nosotros empezar a entender el nivel de santidad que el Padre está demandando para este tiempo. Seamos fieles, porque ¿cómo podemos presentarnos delante del Padre a darle ofrenda si nosotros estamos pensando en separarnos, pensando en dejarle a su cónyuge? No seamos traidores, no seamos desleales. Actuemos lealmente, no seamos infieles. El Padre aborrece, repudia, es abominación el divorcio, la separación de gente que hizo pacto. ¿Por qué el Padre hace eso? Porque ese mismo pacto tiene con nosotros, el mismo tipo de pacto, y Él no se echa para atrás. Él es fiel, firme y no se echa para atrás. Y el Padre quiere que sus hijos, aquellos que tienen su genética, se comporten de la misma manera. No seamos desleales, amados hermanos, amada familia, con aquel que nos da la mano, con el cónyuge que compartió con usted esos momentos difíciles del inicio, ¿verdad? Pero ahora que ya está bien, entonces piensa en dejarle. No sean desleales con la mujer, con el hombre de su juventud. ¿Cómo también usted es desleal? Con la tablet, con la computadora, el celular, ¿verdad? Chateando, mandándose mensajitos por ahí con personas del otro sexo, mensajes que no tienen nada que ver con edificar, sino que tienen un doble sentido, una doble intención. El Padre conoce las intenciones del corazón. Ahí también usted es desleal con el pacto. Es desleal cuando anda mirando pornografía, cuando anda mirando erotismo. Ahí también usted es desleal, es infiel con el pacto conyugal, porque el pacto conyugal implica pertenencia mutua y usted ya no puede estar mirando para otro lado. Asimismo, como usted tampoco puede estar mirando a otros ídolos, a otros dioses. Lo mismo que hacemos con temas idolátricos, porque me da lo mismo entrar en una congregación que se invoca el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, que se guarda Shabbat, etcétera, etcétera. Me meto también en otra congregación que comen alimentos impuros, que no guardan Shabbat, que no guardan las convocatorias. Eso también es ser desleal con el Padre, porque usted no tiene principios. Usted no tiene determinados los principios de honor, de lealtad, de fidelidad, que son claves en el reino. Y esos principios nosotros debemos de empezar a rescatar, porque debemos ser una generación diferente y estamos formando generaciones diferentes. Que tenemos errores, así es muy cierto. Pero el Padre, Yeshua, y esto vamos a ver, padres de lealtad,
La honra no tiene que ver la condición de la persona, porque la honra no es negociable. Yeshua a los fariseos de la casa de Shammai no les dijo, estos son así, asado, cocinado, etcétera, etcétera. Dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Él no estuvo avergonzándolos públicamente, no estuvo sacándole los cueros al sol. ¿Verdad? Honra, eso es lo que nos falta. Honre a su cónyuge, no le traicione, no esté mirando para otro lado, que sus pensamientos no estén para otras personas. Sea leal al pacto conyugal, porque el Padre aborrece. Si tú miraste a una mujer para codiciar en su corazón, tú ya adulteraste. Y eso el Padre no desea para sus hijos. Él quiere una simiente santa. Él quiere que se engendren hijos de Dios. Y el que tiene el Espíritu está buscando descendencia para el Padre. Pero por eso hay problemas, generaciones que se condenan, que nacen de adulterio, que nacen de todo tipo de infidelidades. ¿Qué marca traen esas generaciones? Ya les están condenando desde el vientre de su madre a una iniquidad y a un estigmatismo, no solamente de la sociedad, sino también en el plano espiritual. Humillémonos y pidamos perdón por romper la fidelidad conyugal, por la traición en pensamientos. ¿De qué otra manera también usted puede ser infiel? Con agresiones, con maltrato físico, con maltrato emocional, con gritos, con epítetos. ¿Sabe por qué es traición eso? Porque usted está afectando a la imagen de Dios, la imagen de Dios que tiene su cónyuge. No es contra él, es contra Dios. Y es desleal. ¿Quién se atreve a hablarle mal al Padre? Sin embargo, nosotros lo hacemos con la imagen de Dios, que es el cónyuge. Eso también es ser desleal. Porque ¿a quién se le ocurre ponerse en el espejo e insultarse a sí mismo? A nadie, ¿verdad? Pero el cónyuge lo hace al que es su imagen, porque son uno. Cuando usted ofende, maltrata, etcétera, etcétera, usted está maltratando a usted mismo, porque es uno con su cónyuge y es desleal con su cónyuge. Es desleal, peor, con usted mismo, porque no ha entendido el principio. Entonces también los buenos tratos, las buenas maneras. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, dice, esposos, tratad a vuestras mujeres como a vaso más frágil, como a herederas y coherederas de la gracia y de la vida eterna, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esposos maltratadores, abusadores, adúlteros, mirando pornografía, andando pensando en otras mujeres, chateándose con otras mujeres, etcétera, etcétera, y quieren levantar ofrenda a Dios. El Padre recibirá eso. Dice, yo no recibo eso, porque son infieles. Escrito está en el libro del profeta Malaquías. Entonces no es que Dios deba escuchar en todo tiempo y en todo caso. Levantando manos a Dios y rodeado de ídolos, de muñecos de yeso. Infieles. Miren, la infidelidad es un concepto que casi no se lo enseña. Y en este momento estoy seguro que muchos están enojados por lo que estoy diciendo. Pero yo cumplo con enseñar lo que dice la Escritura. Yo cuando me presente delante del Padre, yo les diré, yo les enseño lo que es ser fidelidad al pacto, lo que es honrar, lo que es el temor, lo que es obedecer mandatos, preceptos, estatutos y decretos. Es decir, yo habré librado mis manos de la sangre suya. Si usted quiere hacer caso, muy bien. Y si no lo hace, es un asunto con usted y con el Padre. Yo no me complico. Yo no saco nada que usted obedezca o no. A mí no me enriquece, no me emprovece. Yo no vivo de su obediencia. Yo vivo para servirle a mi Padre. Yo vivo para agradarle a mi Rey, no vivo para agradar al hombre. Que puede sonar fuerte la palabra, es mejor que suene fuerte y que le libre del infierno, antes que con dulces y caramelos se vaya directo a la paila, ¿verdad? Debemos buscar que no hay alguien que esté al 100% es cierto, pero tenemos instrucción, tenemos la norma para alcanzar la perfección, entonces no es justificación. Quien se autojustifica es porque no quiere hacerlo, porque está entretenido, endulzado en el pecado.
No hay justificación para no cumplir Torah. Yeshua vivió todo como nosotros, como sus hermanos, en carne y sangre, para demostrar de que sí se puede alcanzar santidad, que es un proceso de compromiso, es un proceso de responsabilidad, de honor hacia uno mismo, de honrar al Padre, de honrar a mi prójimo. No sean desleales con el pacto conyugal. ¿De qué otra forma usted puede ser también desleal con el pacto conyugal? Cuando usted desvía los recursos de la casa para otro lado, ¿verdad? Cuando desvía los recursos para usted mismo, solamente piensa en usted y no piensa en los demás, ahí también es desleal y está siendo desleal con el pacto conyugal, porque los varones, escuchen esto, su compromiso es sustentar a su esposa, no que a su esposa le mantenga a usted. Ahí está usted violando el pacto, está siendo desleal. Y peor, si es que toma recursos y los lleva para otro lado. Su compromiso es con su esposa. Luego honrar a sus padres. Y el primero ante todo, lo dejé al último para que quede en su mente, honrar a Dios Todopoderoso. Debemos ser fieles con mi cuerpo, con mis talentos y con mis recursos. Fieles al pacto conyugal. Todo lo suyo debe ser para edificar su casa, su familia. No a los demás. ¿Cómo está su esposa? ¿Qué podría decir ahora, varones y mujeres de Dios? Si yo le preguntase a su esposo, que tal vez no esté al lado o está a su lado, ¿qué opina de usted? ¿Qué diría? ¿Qué calificación le pondría a usted? ¿Cómo se sentiría usted? Le aseguro que muchos no alcanzaríamos un 3 sobre 100, porque las quejas son muchísimas. Y la enseñanza de esta tarde, la reflexión de esta tarde, lo del profeta Malaquías es que no seamos desleales en espíritu, alma y cuerpo. Mis recursos, mis ojos, mis pensamientos, mi cuerpo se sometieron al pacto conyugal. Esto es como alguien que dona una propiedad a una fundación. Nadie puede vender, nadie puede usufructar, eso le pertenece a la fundación. Usted como templo le pertenece al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, amados hermanos, amada familia, recordemos lo que dice el profeta Malaquías, capítulo 2, versículo 16. Yo detesto el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Y dice, presten atención pues a vuestro espíritu y no sean desleales, porque el Padre no va a aceptar ofrenda. Dice, aunque lloren, aunque estén con llantos, con gemidos, yo ya no la miraré ni le aceptaré con agrado de su mano, porque son desleales con el hombre, con la mujer de su pacto. Son desleales con su prójimo. Cuando usted es desleal al pacto conyugal, usted está violentando el mandato que sostiene la Torah, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aún amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, porque Él aborrece el divorcio. Él aborrece la infidelidad al pacto conyugal, que puede darse en muchas áreas, no necesariamente firmar un documento ante el juez o separarse. Tiene muchas aristas la infidelidad, de las cuales hemos tocado unas, quizás las más visibles, tal vez me estoy olvidando otras, pero principalmente eso. ¿En qué está pensando usted respecto a su pareja? ¿Qué está haciendo con los recursos que vienen para el matrimonio? ¿Está invirtiendo en la casa? ¿Tienen lo necesario en su casa? ¿Hay suficiente alimento en la casa? Si no hay eso, usted es desleal con el pacto. Porque usted, cuando aceptó el pacto conyugal, estimado varón, usted aceptó sostener, proveer, alimentar, vestir, educar a su mujer. Y aún darle para los perfumes, para el shampoo, para el maquillaje. Si no es así, usted es desleal con el pacto conyugal. Y aquí me hacen unas señales, también me dicen esmaltes. Ese es el compromiso. Por eso debemos entrar en un proceso de reforma educativa para que conozcamos los roles y hablemos de estos temas
que no se los dice comúnmente. Porque la mayoría quiere palabra profética, quiere escuchar que Dios le ama, que Dios es bueno, que Dios está en todo lugar, que Dios escucha a todos, etcétera, etcétera. Pero no es así, amado hermano, hermana, no es así. Lamentablemente, si esos son sus pensamientos, usted ha estado viviendo en un sistema de error y de engaño, porque la Escritura no me muestra que sea así. La Escritura me demanda un alto nivel de compromiso, un alto nivel de entendimiento de la voluntad del Padre. No se enorgullezca en lo que tiene, no se enorgullezca en el conocimiento. Si alguien hubiese de alabarse, alábese en esto, en conocerme y entenderme, que yo hago justicia, misericordia y juicio, y esto es lo que quiero, así dice el Señor de los ejércitos. ¿Qué es lo que quiere de usted? ¿Qué es lo que quiere de sus generaciones? Generaciones entendidas que sean fieles al pacto. Porque si usted es fiel al pacto conyugal, forma hijos fieles al pacto conyugal, téngalo por seguro que serán hijos fieles al pacto con Dios. Pero si usted rompe el pacto conyugal, lo más seguro es que sus hijos no sean fieles al pacto con el Dios Todopoderoso, que se aparten de los caminos del Padre. Por eso es clave determinante que usted entre ahora en proceso de restauración, en un proceso de humillación, de arrepentimiento, por tantas cosas que pudimos hacer por romper la fidelidad al pacto conyugal. Debemos humillarnos y aceptar lo que dice la Escritura. Yo he leído lo que dice el profeta Malaquías. No estoy inventándome yo cosas. El Padre dice que aborrece, repudia, que no acepta ofrenda, nada de eso, porque son desleales con su prójimo, desleales con la mujer de su juventud. Y hemos visto aristas de deslealtad, áreas en las que nosotros podemos ser desleales, que a veces estamos haciendo cosas y pensamos que eso no tiene repercusión en el mundo espiritual. Amado varón, amada mujer, debemos entrar en procesos de santidad y que sepa que usted es de exclusiva posesión de su cónyuge. Todo su ser está consagrado a su cónyuge a través del pacto conyugal. Y el Padre no quiere que se viole ese pacto conyugal. ¿Por qué no hay bendición? ¿Por qué no hay progreso en las naciones, en las familias? Porque se quebranta el pacto conyugal, se quebranta el principio, lo primero que el Padre estableció en el huerto, una de las cosas, de las primeras cosas que estableció cuando el Abba dijo, y eso lo repite Yeshua y lo repite el apóstol Pablo. El Padre dijo, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No dice a sus mujeres, y serán una sola carne. Y nadie puede separar lo que el Todopoderoso ha unido. Entonces, ¿por qué permitimos que tecnología, que recursos, que otras personas vengan a romper lo que el Altísimo ya unió, lo que el Padre ya le dio? Por eso bendición se aleja de su vida, por eso bienestar se aleja de su vida y empieza a ser usted sujeto de ataque de muchas cosas, porque el desconocimiento tiene un precio alto. La ignorancia de los principios espirituales de la palabra tiene un precio alto en nuestras vidas y lo más triste es que también se ven inmiscuidas sus generaciones. Los primeros en verse afectados son sus hijos. Volvamos, hagamos Teshuvá. Sukkot es fidelidad al pacto conyugal. Hoy tengo yo un compromiso con mis abacados y estaré Sukkot en la celebración del milenio porque fui fiel y me mantuve pese a todo. No me vendí, no me corrompí, siempre estuve tratando de mantener los principios establecidos en las Escrituras. Volvamos al diseño, seamos fieles al pacto conyugal y conforme dice la Escritura, no seamos traidores, no seamos desleales. Hoy debemos marcar diferencia ante una relatividad moral que está golpeando todos los cimientos de la sociedad impía. Pero los cimientos de los hijos de Dios se afirman cada día más a través de la enseñanza, a través de la promulgación de la verdad, a través de los principios espirituales. Esté atento al taller que estaremos dando para matrimonios. Inscríbase, pide información por las redes sociales, por los números telefónicos. Para este tiempo necesitamos familias, cónyuges, alineados a los roles y entendiendo principios como estos que estamos estudiando. Shalom,
Aprendamos del fiel al pacto conyugal que es nuestro Abacadosh, para que nosotros también seamos buenos imitadores de nuestro Padre Celestial. Se los ama, se los bendice, apliquemos la instrucción. Tal vez sea difícil para unos, en otro mayor grado, por otro más fácil, pero es un proceso de unificar criterios, de unificar conceptos, de no lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo me imagino, sino lo que está escrito, porque eso es en definitiva el Evangelio del Reino. Y Yeshua nos dio modelo, escrito está, escrito está, escrito está. Si está escrito que Él aborrece al infiel, al pacto conyugal, aborrece al desleal con la mujer de su juventud, entonces nosotros debemos hacer caso lo que está hablando la Escritura, lo que está escrito en el capítulo 2 de Bereshit también. Yo estoy seguro que se está levantando, que estas enseñanzas no están cayendo en tierra vacía, sino que le va a levantar una generación que va a ser de compromiso, de honor, con todos los principios que estamos estudiando desde hace varios meses. No es que esto es desde ahora, varios meses en que recibimos un direccionamiento del carácter que debe ser formado. Y eso es la parte más difícil, formar un carácter conforme al varón perfecto. Pero eso solamente se logra a través de la palabra y estableciendo principios espirituales. Y para eso tenemos varias enseñanzas libres, tenemos las escuelas, talleres, etcétera, etcétera, muchos recursos que ponemos a su alcance para que usted pueda seguir creciendo, entendiendo las Escrituras y conectándose con el Padre. Nuestro deseo no es molestarle, familia. Nuestro deseo es que usted se acerque a Dios, de que usted y su casa sean hallados aceptos delante del Padre, que cuando usted presente ofrenda, alabanza, adoración, oración, intercesión, lo que usted quiera llamarlo, eso sea agradable delante del Padre. Pero será agradable cuando nosotros cuidamos de poner por obra todos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Su Torá es más dulce que la miel. La ley es santa, el mandamiento justo y perfecto. Y hay mandamiento de que no seamos desleales con el pacto conyugal. Shalom, amada familia, un fuerte abrazo en España, en Alemania, en México, en Argentina, en Chile, en Paraguay, en Colombia, en Venezuela y a nuestra amada nación Ecuador. Y un fuerte abrazo también a mis amados padres que siempre están ahí en las enseñanzas, apoyándonos, orando, intercediendo. Un abrazo muy, muy grande, se los ama y estamos en contacto y seguimos en reflexión diaria de la Torá. Fidelidad al pacto conyugal. Shalom.